un poco sobre lo que es el orgullo y la autosuficiencia. Y vamos a continuar con este tema porque esto es lo que vemos después en el relato de la Torre de Babel. Este es un concepto clave, propio de esta forma lo vamos a ver en estas enseñanzas de la Torá. Porque este relato de la Torre de Babel nos muestra propio el peligro que representa la soberbia y la autosuficiencia para el ser humano. Que esto pasó, o sea, se pueden imaginar a poco tiempo después del diluvio. Descendientes de Noé comenzaron a poblar la tierra y la Torá nos dice que la humanidad compartía una sola lengua y una misma palabra en Génesis 11, versículo 1. Y vamos a ver qué significa esto, esta frase, unas mismas palabras, porque hace parte del contexto y para que entendamos un poco mejor. Nos dice que uno puede pensar que es un idioma común, pero vamos a ver que no es simplemente un idioma común, unas mismas palabras, porque en hebreo la palabra devarim no solo se traduce como palabra, también puede significar un acuerdo compartido, una misma causa o una misma mentalidad. ¿Y esto qué nos sugiere? Que todos compartían, en este caso, en esta circunstancia, una misma ideología, un mismo pensamiento, ¿no? Una misma mentalidad, una misma visión. Y entonces, ¿qué implica esto? No era solo que hablaban el mismo idioma, sino que compartían esta visión y este propósito colectivo, esta ideología que los impulsaba a construir una ciudad y una torre que alcanzaba el cielo. Esta ideología común realmente era de rechazo al Eterno, es un acto de confrontación y autosuficiencia frente a Adonai. Y esto lo llevó a edificar la torre. Y lo vemos en el versículo 4 del capítulo 11. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos que esta construcción de la Torre de Babel simboliza realmente este deseo del hombre de hacerse un nombre, de exaltarse a sí mismo y de actuar con independencia de la voluntad del Eterno. La Torre de Babel representa también un intento de la humanidad de rebelarse contra el Eterno, pero tratando de exaltarse y alcanzar esta independencia. De hecho, muchas veces tal vez hemos pensado cuando habla de Nimrod que era un cazador delante del Eterno, lo hemos pensado como algo positivo, pero en realidad esto no es algo positivo, sino que todo lo que él hizo y como líder, no solamente como persona, como líder, llevó atrás él a toda la gente a cazar al Eterno, a ir contra del Eterno. De hecho, hay otros escritos que hablan sobre esto, que esta torre era también para poder llegar, empezar a andar flechas hacia el Eterno pensando de alcanzarlo de alguna manera. Entonces vemos que esto lo hicieron con maldad, pero acordámonos de dónde empieza todo, de la maldad que había en el corazón de Ham, el hijo de Noah, o de Canaán, porque algunos dicen también que Canaán, el hijo de Ham, lo empujó a Ham. O sea, hay tantas suposiciones que habían podido pasar ahí y que en esta circunstancia de lo que pasó con Noah fue algo muy grave, porque esta desnudez no significa solamente en términos de ver algo, sino que tiene que ver mucho más, porque varias veces descubrir la desnudez de alguien es tener relaciones sexuales con esta persona. A veces se ve como castrar la persona y también puede significar, bueno, no es en esta circunstancia, pero también puede significar cuando dice descubrió la desnudez de una persona, en la Biblia significa tener relaciones sexuales con la mujer de esta persona. Vemos que la expresión en hebreo es un poco diferente de cómo lo imaginamos nosotros. Por esto Noah también lo maldijo de esta manera. Y vemos que Nimrod viene de Ham, de Canaán, y es su hijo. Y vemos que la maldad que fue en el corazón de estas personas se transmitió a la descendencia de ellos. Y esta expresión de hagámonos un nombre en hebreo es Nace Lanu Shem, que significa construir para nosotros una reputación. Y esta palabra de Shem, que comúnmente se traduce como nombre, pero implica también reputación, posición o fama. Y esta frase refleja el deseo de la humanidad de obtener reconocimiento, desafiar el orden divino que Adonai estableció, que es esta manifestación de soberbia.
realmente. Y la soberbia aparece cuando la humanidad elige lo que hemos hablado antes de Yetzer Hara, esta inclinación al mal, y rechaza el Yetzer Hatov, esta inclinación al bien, y de esta manera tomando decisiones que van contra el Eterno y que lo desafían a Adonai. Por esto la soberbia es una expresión de esta inclinación negativa que todos debemos reflexionar y examinar en nuestra vida para poder crecer espiritualmente. Leamos lo que dice Proverbios 16:5 sobre la soberbia. Dice: abominación a Adonai todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y vemos que este término de altivo en hebreo se traduce como gabá, que junto con gaón indica soberbia o exaltación. Para el Eterno, la soberbia es abominación o toevá en hebreo, que implica algo repugnante, ofensivo para Adonai. Y esto revela cuán grave es este pecado de la soberbia. Y ahora vamos por esto analizando estas manifestaciones de la soberbia. Puede expresarse de dos maneras, hacia el prójimo y hacia el Eterno. Y hacia el prójimo, ¿cómo se manifiesta? Con esto de que la persona, que es autoimportancia, ¿no? Que la persona que es soberbia tiende a considerarse superior a los demás, sea en habilidades, conocimientos o logros. También hay esta resistencia a la corrección, o sea, no acepta la corrección y no reconoce sus errores. De esta manera, ¿qué hace? Impide así su propio crecimiento. También tiene esta necesidad de ser mejor que los demás. Y esto puede derivar en envidia, rivalidad o también celos hacia sus logros. La persona insensible a las necesidades de los demás demuestra soberbia también, ¿no? Esta falta de empatía que se tiene. Y hasta el Eterno, ¿qué es? Falta de confianza, porque intenta controlar todo, y esta es una falta de confianza en los planes del Eterno. Intenta entrometerse en los planes del Eterno de alguna manera también. Y la soberbia también se expresa en cuestionar los mandamientos del Eterno, como si el que cuestiona, que muestre esta soberbia como que fuera, que lo entiende mejor que el Eterno, o lo considera mejor que el Eterno, o como que el Eterno fuera equivocado y no él. También se manifiesta con la insatisfacción con estas bendiciones y de esta manera también comparándose constantemente con los otros. También se manifiesta con rechazar los mandamientos del Eterno, tratando de definir de esta manera lo que es lo bueno y lo malo sin consultar al Eterno. Y una manifestación clara de soberbia es la autosuficiencia. Y esto se refleja en, por ejemplo, cuando no oramos suficiente o dejamos de orar, porque esto puede mostrar también que no necesitamos la guía del Eterno, no necesitamos de Él, que podemos lograrlo solos. También cuando no estudiamos la palabra, porque demostramos una confianza excesiva en nuestras propias decisiones, como que no necesitamos la guía del Eterno, de la palabra. Y este tipo de autosuficiencia crea un ídolo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que podemos ser el centro de nuestras vidas, cuando solo Adonai debe ocupar este lugar. Y así la soberbia es una barrera para tener esta relación correcta con nuestro Creador. Y vemos que las escrituras son muy claras con esto, que la soberbia lleva a la destrucción. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez del espíritu. Como este versículo enseña que la soberbia provoca la caída y la destrucción. Y muchos problemas como la falta de prosperidad también, la instabilidad en las relaciones, las malas decisiones, las enfermedades, pueden derivar de la autosuficiencia, de intentar de manejar todo sin la guía del Eterno y sin su palabra. Debemos reconocer que somos frágiles, que somos limitados, pero que con la guía del Eterno podemos construir una vida sólida. Como dice Salmo 19:7, la Torah de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Vemos que
con la Torá podemos construir esta vida que Él quiere de nosotros y que nos lleva a la prosperidad, a avanzar, a hacer lo que tenemos que hacer. Y vemos que aquí la Torá significa instrucción y se describe como perfecta o también en este versículo que hemos leído. Un término que también se utiliza para Noé, que indica integridad o madurez. Entonces, ser perfecto ante Adonai es vivir con integridad y madurez, ser guiados por la Torá. Y la palabra alma aquí se traduce del hebreo de nefesh, que también implica ser viviente o esencia vital. La Torah tiene el poder de transformar nuestro nefesh, nuestra experiencia de vida. Y vamos a ir concluyendo y viendo una enseñanza que podemos destacar de esta parashá también, que al estudiar la Torah encontramos este plan perfecto para construir una vida con cimientos sólidos. Por esto, en vez de nosotros no estamos construyendo esta torre, ¿no? Mejor que construyamos una torre con propósito, algo que sea agradable delante del Eterno, que tenga estos cimientos sólidos. Y la Torah nos da los principios que necesitamos para edificar esta vida con significado y con estabilidad. Imaginémonos la torre de nuestra vida según este diseño perfecto del Eterno. Tener esta relación con el Eterno es lo que necesitamos para poner estos cimientos. Y la relación con el Eterno es nuestro cimiento, es nuestra base. Como dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también relación con el prójimo, porque el siguiente nivel es cómo tenemos que relacionarnos con los demás. Como dice Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que nuestra vida debe absolutamente construirse en estos principios y por esto vemos que es este mandamiento principal que citó Yeshua cuando fue cuestionado, si se acuerdan esto, sobre cuál era más importante mandamiento de la Torá, que dijo que amar al Eterno y amar al prójimo. Y si nosotros seguimos esta guía, podemos realmente construir una vida que refleje el propósito y la voluntad del Eterno en todas nuestras acciones y nuestras relaciones. Por esto tenemos que hacer esta torre espiritual según la voluntad del Eterno. Y si nosotros vamos a profundizar dentro de lo que es el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah y dentro de la Torah, si lo ponemos juntos, vemos como nuestras vidas se construyen como una torre espiritual que está cimentada en la relación con el Eterno y guiada por sus enseñanzas. Vemos como Yeshua en Mateo 22, del 35 al 38, cuando responde esta pregunta, dice, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que son dos mandamientos que los encontramos en Deuteronomio 6:5 y en Levítico, como estábamos diciendo, 18:19. Estos dos mandamientos son la base de la Torá y de los profetas, y Yeshua lo dice. Y de esto se derivan todos los demás mandamientos que nos enseñan cómo amar al Eterno y al próximo, porque Yeshua no está hablando en detalle sobre esto, solamente lo citó. ¿Por qué? Porque dice, todo esto es la Torá, todo esto comprende toda la Torá, pero ¿cómo vamos a saber cómo amar al Eterno si no vamos a lo que son los primeros 5 libros de la Biblia? La Torá, este fundamento. ¿Cómo vamos a saber en detalle cómo amar a nuestro prójimo si no tomamos claramente sus palabras, pero también la base de sus palabras, que es la Torá? Porque esto nos muestra no solo que el qué, sino cómo vivir conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos construir esta torre de nuestra vida? Necesitamos crecimiento espiritual. Y para alcanzar este nivel espiritualmente, pues la clave está en comprender cómo aprendemos, cómo aplicamos los principios de la Torah en nuestra vida. Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
bien. Vemos que el estudiar y poner en práctica la Torá nos permite discernir el bien del mal desde una perspectiva no nuestra, sino del Eterno. Y esto nos lleva a una conexión constante con Él a través de la oración y del estudio de la palabra. Después, para poder edificar esta torre, tenemos que tener un carácter, integridad, porque a medida que nosotros avanzamos en la Torá, desarrollamos un carácter que refleja los valores del Eterno. Y lo vemos en Levítico 19:11, que nos recuerda esta importancia de la integridad y el respeto hacia los demás. Si nosotros reemplazamos las actividades negativas con estos comportamientos guiados por la voluntad del Eterno, nos vamos a convertir en esta persona que piensa, actúe y que decide conforme a lo que es Él. Por esto mismo dice, porque no sabemos cómo amar, necesitamos las instrucciones del Eterno. Así es, no sabemos tampoco cómo amar a Él y ni tampoco cómo amar a nuestro prójimo realmente, sino a través de su palabra. Porque de hecho, cuando vamos a la palabra, a la Torah, vemos que son tantas cosas y hemos descubierto que tantas cosas nosotros no nos hemos comportado de esta manera. Y después, otro punto que podemos ver para construir esta torre es salud y cuidado de nuestro templo, porque la salud es una preocupación del Eterno y lo vemos en su palabra. Sano es fundamental para nuestra misión aquí en la tierra también, porque si no tenemos un cuerpo sano, no podemos ni orar, no podemos ni hacer la voluntad del Eterno, ni hacer lo que tenemos que hacer. No somos capaces. Por eso en Éxodo 15:26, Adonai que promete: si oyeres atentamente la voz de Adonai, tu Elohim, hicieres lo recto delante de sus ojos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Adonai, tu sanador. Y la palabra hebrea para Egipto es Mitzrayim. Esto significa aflicción o opresión. ¿Y qué simboliza realmente? Las dificultades del mundo. Entonces, cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente en alineación con la enseñanza de la Torá, mantenemos nuestro templo, nuestro físico, como en armonía con la voluntad del Eterno. Comiendo lo que tenemos que comer, lo que la Torá nos dice que tenemos que comer para cuidarnos, para hacer que nuestro cuerpo sea sano. Es importante porque Él lo dejó para esto. Después que podemos también edificamos esta torre de nuestra vida. Dicho Deuteronomio 30:15, vemos que nos guía para encontrar el propósito en servir y ayudar a otros, usando nuestras habilidades y dones para el bien de los demás. Porque nuestra vida realmente adquiere este propósito cuando dejamos de vivir solo por nosotros y comenzamos a vivir para el Eterno, colaborando con los demás. La Torá nos enseña, como lo vemos también en este texto, que contribuir y ser generosos enriquece nuestra vida y refleja el amor del Eterno. Por esto la Torá enfatiza la generosidad, como lo vemos en Deuteronomio 15, del 7 al 8. Nos dice que es importante ayudar al necesitado. Y este enfoque realmente que hace nos llama a una vida no centrada en acumular, sino en compartir, sino ayudar a los demás, mostrándonos también agradecidos y conscientes de las bendiciones de Adonai. Y otro punto que podemos destacar aquí lo vemos en Deuteronomio 8:10, que dice: y comerás, te saciarás, y bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Vemos que la gratitud, el contentamiento nos mantiene estables y nos enfocamos en las bendiciones del Eterno. Y permitimos que estas instrucciones, estos mandamientos que nosotros estamos siguiendo, vemos que nos ayudan y nos permiten enfrentar desafíos con shalom, con paz, independientemente de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Otro punto que podemos ver para poder edificar esta torre es tener esta identidad correcta y una perspectiva del Eterno. Nuestra identidad no está definida por los logros externos, sino por el amor del Eterno, quien nos creó a su imagen, como lo vemos en Génesis 1:27. Nosotros pertenecemos a su pueblo, fuimos elegidos para vivir en bendición y recibir esta promesa de la vida eterna. Y podemos apropiarnos de todo esto en su plenitud, en su palabra. La Torá nos enseña vivir con esta mirada hacia la eternidad,
como lo hicieron nuestros antepasados. Y esta perspectiva realmente implica reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Y también, ¿qué hace? Nos recuerda que esta vida es temporal, que es una transición hacia el mundo que viene, hacia el mundo eterno. Y si nosotros entendemos esto, vemos que esto nos motiva a seguir los principios de la Torá. Y por esto podemos, si lo hacemos de esta manera, estamos edificando algo sólido, una torre que perdura por la eternidad. Porque esta torre de vida está en el diseño del Eterno. Por esto, si no permitimos que sea el arquitecto perfecto, Adonai, que nos guíe y nos proporcione este diseño actuado, estaremos incompletos, amados. Por eso es importante que nos dejamos guiar y estamos en conexión con Él, en oración, para ver el diseño que Él ha escrito y que Él ha proyectado para nosotros, ponerlo aquí en la tierra, a ver exactamente lo que Él quiere para nosotros. Es importante reflexionar en cada área de nuestra vida, preguntarnos qué queremos experimentar y qué cambios necesitamos realmente, qué cambios necesitamos hacer para alinearnos el diseño perfecto del Eterno. También reflexionar, y quiero que concluyamos con esto, qué acciones nos ayudan a mejorar espiritualmente, pero no solamente a nosotros, sino también la familia, nuestra familia. ¿Cómo podemos involucrar nuestra familia en este proceso? Porque si nosotros establecemos metas y objetivos claros, este ciclo de la Torá, ahora viendo estos principios y los ponemos en práctica, entonces podemos cumplir con esta promesa que la vemos en Salmo 19:7, dice, la Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Porque cuando permitimos a la Torá que nos guíe, somos exactamente como esta torre en construcción que es edificada por el que es el arquitecto, que es nuestro Adonai. Y pues, amados, vamos concluyendo con esto, que confiar en el Eterno, esto da estabilidad en nuestra vida. Porque construir una vida sin la guía del Eterno es como un árbol sin raíces, si lo pensamos realmente, si lo vemos. Porque cuando llega la tormenta, ¿qué hace? Se desarraiga. Es como algo que no tiene un sentido. Vagamos por acá, por allá, sin que entendemos qué estamos haciendo. Sin un puerto. Y la soberbia, vemos cómo nos engaña. Reflexionamos sobre esto. Llegamos a pensar que estamos completos en nuestros logros. Esto es lo que hace la soberbia, en nuestras habilidades o riquezas. Pero lo vemos en Proverbios 3, 5, 6, dice, confía en Adonai con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y que el Eterno nos ayude a despojarnos de la soberbia, a confiar en Él. ¿Por qué? Porque solo Él tiene el conocimiento y también esta visión completa de nuestra vida, este diseño perfecto para nuestra vida. Confiar en su palabra, en su Torá y en sus caminos, vemos cómo nos está dando estabilidad en un propósito. Por esto, amados, conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libres.